Hola, ¿qué tal, muchachos? Yo creo que han tenido problemas con su internet, seguramente, por eso no se han podido conectar, pero bueno, vamos a grabar la clase para que quede lista en la plataforma y la puedan checar en próximos días. Entonces, voy a compartir la pantalla. Aquí está, doble clic y compartimos. El día de hoy vamos a arrancar con el tema número 2 en su parte número uno, que tiene que ver con el concepto del comerciante como parte de las obligaciones del derecho mercantil y como parte de las obligaciones de la regulación de estos mismos. Bueno, tenemos que tocar el tema acerca de cuáles son las funciones del comerciante. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es establecer en los parámetros generales a qué se refiere esta figura jurídica del derecho mercantil. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a empezar. Algunos, algunos elementos, bueno, los tengo que leer tal cual, porque bueno, así lo establece la ley para ser muy precisos, ¿no? O sea, no queremos quitarle ni ponerle nada, no dejarlo en la interpretación, porque bueno, pues para eso hay un código y para eso hay una ley, ¿no? Y entonces, en ese sentido, establecemos que las personas que ejercitan con habitualidad y en nombre propio una actividad económica dirigida a la producción o intermediación de bienes o servicios para el mercado, o bien a través de representantes o apoderados, pero asumiendo personalmente los derechos y obligaciones que se producen en el negocio. Esa es una de las definiciones que tenemos de lo que es el comerciante. Y dentro de la definición del comerciante, nosotros podemos destacar que son apoderados, son representantes, pero que asumen personalmente los derechos y obligaciones que se producen de la negociación entre empresas acerca de un producto o un servicio. Entonces, en ese sentido, son personas que tienen una personalidad jurídica, ¿no? Y que por lo tanto pueden tener problemas legales. Entonces, en ese sentido, habría que tener mucho cuidado cuando nosotros decidimos, ¿no? En el caso de así quererlo, ejercer el concepto de comerciante. Y entonces, en ese sentido, habrá empresas que te pidan que seas una persona física o habrá otras que te digan, pues no hay ningún problema, o sea, una persona moral, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer la diferenciación y establecer qué es una persona física, y una persona física son identificadas exclusivamente por el nombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues somos todos nosotros, ¿no? Las personas físicas somos todos nosotros: Alejandro Sánchez, Virginia López, ¿no? Maribel García, etc., 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 ¿no? Entonces, las personas físicas somos todos nosotros que podemos tener una actividad, cualquiera que ésta sea, sin que tenga que ver con el ejercicio del comercio, ¿no? ¿Y quiénes son las personas morales? Y decimos que una persona moral tiende a tener una razón social u otro nombre independiente al que las personas lo conforman. Y aquí, cuando decimos que debe tener una razón social, evidentemente estamos hablando de empresas, ¿no? Sociedades. Y con las personas morales pueden ser sociedades o incluso puede ser una sola persona, pero que tenga una denominación social o una razón social. Y se dividen en dos regímenes fiscales: el régimen general y el régimen con fines no lucrativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros como empresas vamos a buscar, pues, son a las personas morales con actividad comercial con fines de lucro y que se dediquen al comercio. ¿Cuál es la diferencia entre las personas físicas y las personas morales? Bueno, la gran diferencia entre personas físicas y morales es que una persona física puede ser un empleado, profesionista u comerciante, y una persona moral representa a una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil. Y ojo, este dato es importante porque las asociaciones civiles son sin fines de lucro, ¿no? Son aquellas que pueden desarrollar actividades comerciales, pero que no les reportan una ganancia. En términos generales, hay muchas asociaciones civiles
y estas, bueno, podrán tener representantes legales y comerciantes que puedan traer, intercambiar y hacer contratos mercantiles para la adquisición de bienes y servicios. Entonces, siempre será importante que podamos, como empresa, determinar qué es lo que más podemos utilizar, si una persona moral, si una persona física con capacidad de comercio. ¿Cuáles son los requisitos legales para ser comerciante? Bueno, los requisitos legales para ser comerciantes son varios, pero nada muy, muy complicado. Primero que nada, realizar las actividades comerciales de forma habitual y permanente. Esto es que sean personas que se dedican de manera profesional y de manera constante o como forma de vida a ejercer el comercio. Si no lo ejerces, bueno, pues de manera habitual no podría llamarse de esta manera. En el punto número 2, que sí es importante matricularse en el registro mercantil, ¿no? Y ahí te van a solicitar, pues, documentación en la que acredites tu ejercicio profesional y a quién le ofreces tus servicios. También cualquier comerciante debe llevar la contabilidad de todas las actividades que se ejecuten conforme las prescritas por la ley, ¿no? Y que éstas obviamente sean legales, ¿no? Aquí, digo, está por demás decirlo, pero a veces es importante señalarlo, ¿no? Y en el número 4, conservar un registro de la correspondencia, certificados o cualquier otro documento que vincule la actividad de comercio con la actividad profesional que tú haces y los elementos que tú estás desarrollando, ¿no? Por lo tanto, sí es importante que tú elabores este elemento que estás llevando a cabo. Entonces, en ese sentido, sí es importante que, repito, el que recibe el nombre del comerciante, bueno, para mí principalmente debería tener su registro o matricularse en el registro, tener su contabilidad al día y conservar, bueno, pues, su archivo de todas las actividades que ha desarrollado. En México hoy cada vez está más certificado, ¿no? Los movimientos comerciales, no como hace 10 o 15 años, donde, bueno, era menos exigente la ley y se permitían, pues, algún tipo de cosas, ¿no? Hoy en México no, en México está mucho más regulado, están mucho más al pendiente de este tipo de cosas y por lo tanto sí debemos ser cuidadosos y precavidos de acercarnos a personas que estén legalmente y que lleven en toda regla las normas contables y los registros de elementos de comercio, ¿no? Porque si no, entonces sí nos vamos a meter en una bronca, ¿no? Porque estamos trabajando con personas que pues no están debidamente registradas, ¿no? También hay que someter a las auditorías según lo estipula la ley, ¿no? Por supuesto, necesitamos ver cuántas auditorías ha llevado a cabo y cómo las ha llevado a cabo. También obtener el número de identificaciones fiscales, ¿no? El NIF, ¿no? Como parte de los procesos hacendarios que se le requieren y que son obligatorios y abstenerse de ejecutar operaciones o actos de competencia desleal, ¿no? Porque aquí entonces le va a caer seguramente el juicio antimonopolio o una competencia desleal o algún trámite o perdón, alguna violación a alguno de estos elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues deberíamos ser cuidadosos de no tratar con este tipo de personas. Por lo tanto, en términos generales, esos serían los requisitos que se deben solicitar a personas que ejercen el comercio de manera natural o de manera constante. ¿Cuáles son las provisiones legales para ser comerciantes? Son unas muy puntuales que nos van a ayudar, ¿no? Y están sometidas en el artículo número 12, donde nos dice que no pueden ejercer el comercio los corredores, los quebrados que no hayan sido rehabilitados, o sea, esto es empresas que hayan llevado su proceso de quiebra, ¿no? Su juicio de quiebra y que se les haya dictado resolución y que no hayan todavía pagado la parte de las deudas que estos tienen, ¿no? A ellos no se les puede conferir la parte del comercio
los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y las concusiones, ¿no? Estas personas no pueden ejercer la actividad comercial porque entonces estaremos incurriendo tanto ellas como nosotros en un delito, ¿no? Y esto es bien importante porque no estaríamos nosotros en posibilidades de, o no deberíamos de contratarlos, ¿no? Porque sí estaríamos violando. eh, Estaríamos violando la ley, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, bueno, tendremos que tener mucho cuidado. Y bueno, los corredores son especialistas en la parte, especialistas en materia mercantil, ¿no? Y bueno, ellos tendrían ventaja sobre de otros comerciantes que, bueno, no son especialistas en el derecho mercantil, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues tendremos que ser muy cuidadosos. Y un corredor es un agente que tiene carácter de notario en la contratación de efectos públicos, ¿no? Y entonces aquí, pues estaríamos incurriendo en la ley porque tendremos un juez y una parte, ¿no? Y entonces en el derecho esto pues, no está bien visto, aunque bueno, pues el derecho mexicano muchas cosas, se dan. Entonces, sí, repito, el término corredor utiliza para designar a la persona que trabaja como intermediario en un ámbito comercial y financiero, pero que tiene cierto elemento ventajoso desde el punto de vista del ejercicio del comercio. Un corredor público es un profesionista licenciado en Derecho que cuenta con la autorización de la Secretaría de Economía para autenticar y dar fe pública de hechos y documentos jurídicos. Y entonces, repito, no podemos ser juez y parte porque eso entonces nos trae un problema jurídico que la verdad las empresas no deberían desarrollar. Entonces, en ese sentido, deberíamos ser muy, 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 muy cuidadosos de no contratarlos, ¿no? Personas en quiebra, personas comerciantes y personas que tengan problemas con el peculado y con algunos otros delitos del fuero federal. ¿Cuál es la personalidad jurídica del comerciante? Bueno, la personalidad jurídica del comerciante o de cualquier ciudadano significa el dominio o conocimiento pleno de la ley para hacer valer sus derechos y el ejercicio del comercio como actividad ordinaria. Recuerden que deben tener una actividad ordinaria, esto es constante, ¿no? Para poder ser denominados comerciantes, que pueden apegarse a lo que marca la Constitución en la relación o en lo relacionado con la ciudadanía. Pueden dedicarse a cualquier actividad siempre y cuando ésta sea lícita. Y sí, efectivamente, ser comerciante no está fuera de la ley, ¿no? Y entonces en ese sentido deberíamos ser cuidadosos de no violarla. Y aquí vamos a establecer las personas jurídicas del derecho público. Y dice que aquellos que representan a las entidades de los estados y que velan por sus intereses teniendo aplicaciones dentro del territorio del país y para los ciudadanos que en el hábitat habitan divididos o a su vez o en personas jurídicas del derecho público interno, acciones dentro del país y personas jurídicas del derecho público, acciones fuera del país, ¿no? Y aquí estamos hablando, obviamente, de la personalidad jurídica del derecho privado, ¿no? De quién puede ejercer comercio y son aquellos que representan intereses particulares, perdón, regulados por códigos de comercio específicos, asociaciones, empresas, cooperativas, sociedades civiles, mercantiles, sea que éstas tengan fines de lucro o no. Obviamente, y aquí debemos aclarar, el gobierno también compra al exterior y también necesita de especialistas del derecho mercantil para que puedan ingresar las mercancías que requieren de manera legal y sin violar los estatutos mercantiles y constitucionales de la adquisición de mercancías. Y ya por el otro lado, las personas del el derecho mercantil o del comercio
privado, ¿no? Del comerciante privado, pues son aquellos que representan intereses particulares, ¿no? Y estos regulan, compran, adquieren y están sujetos a los códigos de comercio específicos, están regulados por las asociaciones, por las empresas cooperativas, por las sociedades civiles, por las sociedades mercantiles, y ya sea que éstas sean con fines de lucro o sin fines de lucro. No sé si conocen, bueno, seguramente sí, lo que es el Teletón, ¿no? Y esta es una asociación sin fines de lucro, pero requiere de un profesional del comercio para que adquiera los recursos para su funcionamiento cotidiano, ¿no? Y entonces, esta es la manera en la que los comerciantes deben sujetarse a los diferentes parámetros que la ley les exige. ¿No? Por lo tanto, sí es importante que nosotros consideremos esa parte del ejercicio del derecho y que de alguna u otra manera podamos considerar que el derecho, bueno, pues está bien cimentado, bien regulado por parte de las empresas, ¿no? Voy a dejar un poquito la presentación antes de continuar y voy a buscar un documento. No me debo de tardar. Acá debe de estar. Eh, no me tardo, no me tardo. Ok, no lo encuentro, pero bueno, vamos a establecer este elemento. Y entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, porque no nos integramos desde el principio a la parte del derecho mercantil, decíamos que estábamos en el tema del comerciante, en su tema, es el tema número 2, en su parte número 1, porque este se divide en dos partes que son muy, muy extensas. Y decíamos que el concepto del comerciante, y decíamos que son personas, representantes o apoderados, pero que asumen una personal con derechos y obligaciones que se produce en la negociación. O sea, un comerciante es aquella persona que representa o apodera a otra empresa para poder ejercer los actos de comercio. Y a partir de estas variables, bueno, pues de alguna otra manera se pueden establecer las diferentes corrientes del derecho de adquisición de las mercancías, ya sea con fines de lucro o ya sea sin fines de lucro. Esto con la posibilidad de que las personas puedan ejercer la actividad comercial como parte de las actividades lícitas que tienen como derecho dentro de el país. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues no debería de haber ningún problema para poder ejercer el comercio. Ya cerrando un poquito las ideas y quedando claro en que este video se va a grabar y lo van a ver posteriormente, solamente hacerles la indicación que el día de hoy tenemos la entrega de calificaciones y que estas se van a realizar pues por ahí de las 7 de la noche, esperando hasta el último momento para poder ingresar sus evaluaciones. Espero todos hayan ya hecho sus exámenes y en la noche, bueno, pues le estaré enviando su formato de calificaciones finales para que lo tengan listo y presente. Y eso sería todo por mi parte, Hugo. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, algo que quieras agregar. Es un tema muy rápido, que pues se tiene que tocar, ¿no? Traté de resumirlo lo más posible para que no hubiera pues como dificultades al momento de poderlo desarrollar, pero creo que el resumen fue demasiado, porque sí, terminamos un poquito antes. Así que, si no hay más dudas, bueno, pues me despido, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.